Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Energía Latam. A ver, hoy te vamos a proponer mirar la otra cara del conflicto bélico que se desató en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania. La verdadera batalla que es por la provisión de gas y petróleo en todo el mundo. Podemos decir una guerra de negocios que comprende el abastecimiento y hace subir y mucho los precios del gas y los combustibles. Y vamos a ver esta noche cómo eso está afectando nuestra economía doméstica y la del mundo, en particular la de los europeos y la de los americanos, y cómo se plantan en este escenario los inversores, que son jugadores importantes. Días pasados se organizó en Houston el CERAWeek, que es uno de los eventos energéticos más importantes del mundo, que concentra, podemos decir, a los popes de la industria. Uno de sus participantes va a estar acá, con nosotros, Guillermo Gitters, director del Instituto Argentino de Gas y Petróleo en esa ciudad. Nos va a contar qué se discutió y cuál es la preocupación y la mirada de los que toman las decisiones. Así comienza Energía Latam. Bienvenidos. Bueno, y aquí está planteado el tema de esta noche, ¿no? Sin lugar a dudas, la invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido a todo el mundo. Vos te podés preguntar, ¿y cómo va a repercutir esto en mi casa, en las cuestiones domésticas? Bueno, probablemente esto tenga que ver con el bolsillo, lo vamos a explicar. Te vamos a decir si el viejo continente es rehén en estos momentos de Rusia, cómo está actuando en consecuencia los Estados Unidos, el papel de China también en este conflicto. Acordate que para nosotros es muy importante la comunicación, ida y vuelta a través de nuestro WhatsApp, 54 911 3122 4168. Vamos a hacer en principio con Cledis Candelaresi. Hola, Cledis. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Yo diría, como hacemos siempre, una apreciación global respecto de quiénes son los principales productores de gas, los principales productores de petróleo, dónde están las reservas más importantes. Y ya saludo al ingeniero químico Guillermo Gitters. Gracias, Guillermo, por estar aquí. Actual director del IAPG, bueno, ya hicimos la presentación. Fuiste su presidente del 2015 al 2016. Correcto. ¿Sí? Bueno, bienvenido. De lo que digamos acá, después vos vas a poder hacer tu importante aporte y discutir muchos otros temas, de estos que ya están planteados en el programa. Bueno, Cledis, todo tuyo. Bueno, vamos a ver la otra cara del conflicto, no porque vayamos a soslayar la importancia que tiene un conflicto bélico con todas sus implicancias de todos los órdenes, Claro. sino porque nos vamos a focalizar en la otra batalla, que es una batalla que tiene a otros protagonistas. No es Rusia-Ucrania, sino que es Estados Unidos y Rusia. Claro. ¿Y por qué es esa batalla? Por ser los principales proveedores de hidrocarburos del mundo. Porque, a ver, la matriz energética del mundo está dependiendo de los hidrocarburos sí o sí, indefectiblemente, más allá de la transición y de la vocación por lo verde. Más del 80% son hidrocarburos fósiles Tal para cual. el mundo. En ese contexto, el gas se presenta como el hidrocarburo más benigno porque es el menos contaminante. A ver, ¿pero qué está pasando? Se piensa que Rusia, si Rusia interrumpiera el suministro, cosa que no ha hecho, de gas y de petróleo, queda el mundo colapsado o Europa colapsada. Bueno, a ver, vamos a poner esto en números. En realidad, ¿sabes cuál es el principal productor de gas y de petróleo del mundo? ¿Cuál es? Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos. Acá hay una puja de negocios. Y si nos vamos a focalizar en el gas, vamos a subrayar que, a ver, Europa, el 40%, más o menos en promedio, del gas que consume Europa proviene de Rusia. Hay un caso muy particular que es el de Alemania, Claro, porque que en es el más. caso de Alemania, el 55% del gas que consume Alemania proviene de Rusia. Pero eso no significa que no pueda haber otros proveedores. Y acá hagamos una disquisición técnica muy A básica ver. para quienes nos están escuchando. El gas, para venderse o para exportarse, puede ir a través de caños en su estado natural, gas, o ahí hay una conexión física, o bien se licúa, se transforma, pasa a un estado líquido
que lo hace mucho más, lo comprime 600 veces Sí. y puede trasladarse en barcos. Ese es el gas natural licuado. Bueno, Estados Unidos es líder, es uno de los líderes emergentes porque gracias a los no convencionales fortaleció mucho su producción de gas y de petróleo también, ¿no? Por A eso ver, vemos vamos a explicar este cuadro. Acá está. Vamos a Los explicar. principales productores de gas, para que la gente sepa por dónde pasa también la otra guerra, ¿no? Exactamente, la otra guerra. Estados Unidos superó a Rusia como productor de gas. Estados ¿43%? Sí, sí. 43%, esta es una torta de los 5 primeros productores. Es un recorte, un recorte. Bien. Estados Unidos, Rusia, Irán, Qatar y Canadá. Un poquito después sigue un país que vos mencionaste que también es relevante en este juego, que es China. Pero, a ver, en esta puja de mercados, ¿por qué finalmente una puja de mercados? Rusia, por ejemplo, construyó, digamos, empresas rusas construyeron el gasoducto que une físicamente a Rusia con Alemania, que necesita el gas ruso. El Nord Stream 2 es un gasoducto que está terminado en un 95%, pero todavía no activado. Estados Unidos, de alguna manera, cuestionó y no le simpatizó nada la construcción de ese gasoducto. ¿Por qué? Porque va en contra de su negocio que consiste en la posibilidad de proveer barcos de gas licuado. Entonces, por eso estamos hablando de la otra guerra o de una disputa de negocios. Más allá de la mirada que puedas tener Donald Trump, recordemos que Más allá. Exhortaba permanentemente a los alemanes a no, como decía él, enriquecer a Rusia a través de la compra de gas, por ejemplo, ¿no? Bueno. De mirar otros mercados. Bueno, ahora lo vamos a hablar con Guillermo. Exactamente. Y, a ver, un apunte de esta situación es que en este escenario de conflicto, donde se especula con la posibilidad de que Rusia deje de proveer gas y petróleo, emerge Venezuela como una alternativa. Ahora, si tenemos otra placa donde tenemos el ranking de los productores de petróleo. Acá ya no nos vamos a dejar al petróleo. Vos fíjate la curiosidad. Bueno, Estados Unidos sigue liderando como productor en el mundo, como productor de petróleo. Ahora, vos ves que las principales reservas de petróleo, fíjate, están Venezuela. Venezuela es el país que lidera en cantidad de reserva. Pero una cosa es tener la riqueza en el subsuelo y otra cosa es poder extraerla. Claro. Exactamente, por eso Venezuela ni siquiera figura en el quinteto de los principales productores de petróleo. Hace falta infraestructura, del mismo modo que para licuar gas hace falta infraestructura. Estados Unidos la tiene, Alemania no. Claro, bueno, Venezuela tiene la riqueza y hoy no tiene la confianza de afuera, ¿no? Exactamente. ¿Quién va a ir a invertir hoy a este país? No tiene la infraestructura como para poder Más producir. allá del acercamiento de Estados Unidos con Venezuela, donde el propio Maduro dijo que las dos banderitas se veían bien, ¿no? Que ahora se trata de una estrategia del TEG. Es increíble pensar esto, ¿no? Que Venezuela tiene la principal reserva, pero sin embargo no figura entre los principales productores. Es un tablero. A lo mejor ahora es un despegue. Exactamente, un tablero de ajedrez muy complejo y habría que ver qué piensan los inversores, los que deciden y los que son los que invierten para transformar a un país con reservas ricas en un productor de fuste. Bueno, y si se dan oportunidades, ahora lo seguimos charlando, Gledis. Guillermo, bienvenido. ¿Algo para decir de esto? Lo que puedo decir es que más allá de los jugadores que se ven acá, que son muy importantes en el corto plazo, hay otro mediano y largo plazo. Es decir, hay otros jugadores también estratégicos en el juego del gas, si hablemos de gas solamente por ahora, que son, por ejemplo, el norte de África. Argelia es un país también estratégico que produce mucho gas, pero que no ha habido inversiones todavía para poder hacer la conexión en cantidad suficiente con, por ejemplo, el sur de Europa. Entonces, existen alternativas. De infraestructura, hablas de toda la parte del Magreb, digamos. Toda la parte del norte de África. Sobre todo Argelia. Argelia es uno de los países que tiene más potencial. Libia, sin duda, que también siempre Libia ha estado en la mira, digamos, de los poderes, porque obviamente quieren o ven allí un gran potencial para poder desarrollar a futuro también los hidrocarburos que existen allí. Claro. Y entonces eso es otro ángulo también interesante para Sí, claro. Decíamos, Guillermo, que en el CERAWIC, así se denomina, ¿no? Que están los principales popes, representantes de empresas internacionales, que estuvo allí el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Se habló de Vaca Muerta, de las inversiones que podrían venir en este contexto? Se habló, hay compañías que están relacionadas con Vaca Muerta allí, caso de Chevron, por ejemplo, que es una de las importantes, caso de Shell, estuvo YPF también presente.
en el evento. Con Vaca Muerta hay una gran oportunidad, y la oportunidad es de conectar el gas que se produce hoy en Vaca Muerta con los centros de consumo del país, de la Argentina. Eso yo hablo de un mediano o largo plazo. Podría haber sido, si se hubiesen tomado las decisiones, Claro. hace un par de años. ¿Qué momento hubiese sido, ¿no? En el contexto de esta guerra, impensada si Vaca Muerta ya estuviese trabajando con todo su potencial? Sin duda. Y eso es una exhortación, digamos, a los líderes del país a que puedan realmente desarrollar lo que se llama midstream, es decir, Claro. las vías que llevan el gas y el petróleo que se produce en Vaca Muerta hacia los centros de consumo, que están en su mayoría acá en la zona de Buenos Aires y Rosario, ¿no? Entonces eso sería un tema muy Bueno, importante para el Guillermo, país. creo que ese es un problema de infraestructura y me parece que lo está intentando encarar ahora el gobierno argentino. Ahora, volviendo al escenario de Houston y al escenario global, en este contexto, los inversores tienen la voluntad de huir masivamente de Rusia, porque a veces llegan informaciones que pueden estar distorsionadas como de una fuga masiva de capitales. ¿Es así, efectivamente? Y una segunda cuestión, ¿esos capitales en este contexto pueden venir a apostar a países de Latinoamérica como Argentina y Vaca Muerta en este contexto? El gran peligro es lo que llamaríamos una venezuelización de Rusia. Es decir, Venezuela también ha sido un gran productor históricamente, que ustedes lo mostraron con las reservas que tiene, pero en la parte de producción en sí ha venido declinando por faltas de inversión. Rusia, si todo sigue con el camino que uno esperase que no siguiese, puede llegar también a declinar en su producción de gas y petróleo, lo cual haría que necesite, digamos, que aparezca otros productores en el mundo que cubran ese gap enorme que va a existir. Ajá. Ese gap puede estar, estamos hablando de entre 12 y 18 meses. Es decir, por ejemplo, si hablamos del gas hoy en día, ya Rusia está todavía enviando gas a Europa, y Europa lo que está haciendo hoy es tienen almacenaje de gas, están asegurándose de que pueden llenar ese almacenaje, lo cual les daría un espacio de por lo menos 12 meses para poder contar con gas para el invierno del norte. Sí, recién mencionábamos otra potencia. ¿China puede llegar a ser el salvavidas de Rusia en este contexto? Rusia está ya trabajando en un gasoducto y un oleoducto que conecta a China con los campos petroleros de Rusia. Con lo cual, si uno ve en el contexto internacional la potencial yuanización y rublización de las relaciones entre Rusia y China, se puede dar perfectamente bien ese contexto. O sea, ese escenario es más que viable para ambos países. Y eso lo que haría es una vuelta, digamos, a lo que sería el siglo XIX. Es decir, bloques de interés interconectados que compiten entre sí, con un Estados Unidos de un lado, con Europa occidental, y con Rusia y China actuando de una pivot nueva por el otro lado. Guerra Fría, ¿no? Lo que decía Kissinger que nunca había que alcanzar, la unión entre estas dos potencias, entre Rusia y China. Bueno, lo que se habla hoy con Ucrania es el cambio del orden mundial. Claro. O sea, la decisión que tomó Putin de invadir su país hermano, porque es casi como que Argentina decidiese invadir Uruguay. Sí, tal cual. Está decidiendo invadir a un país hermano y está generando realmente un orden en el mundo, ¿no? Ahora, perdón, más allá de las consideraciones geopolíticas, ¿hay algún indicio, te insisto con la pregunta, de hacia dónde pueden migrar las inversiones, si es que hay una migración y si es que hay movimiento de capitales aparte de esto? Quizás no. Lo que es importante, y voy a hablar un poco más de Estados Unidos, que es un caso que yo conozco también bastante en detalle, ¿no? Hablamos de tres grupos, o sea, uno es los productores de petróleo y gas. El segundo grupo es el gobierno, que permite o incentiva la mayor o menor producción de los hidrocarburos o el viraje hacia otros tipos de tecnologías, por ejemplo, las renovables, las sustentables. O el tercer grupo, que es muy importante, que mucha gente olvida, que es el grupo de los inversores, de Wall Street. Entonces, lo que alimentó el crecimiento de Estados Unidos en la parte de shale, que mencionaba bien Guillermo hace un rato como una de las grandes fortalezas geopolíticas que Estados Unidos desarrolló en los últimos 10 años, ha sido Wall Street, al permitirle con su dinero a los productores operadores en Estados Unidos desarrollar todos estos campos de producción de petróleo no convencional. Hoy en día Wall Street está en un punto de decisión. ¿Por qué? Porque hace 2-3 años decidieron que no iban a darle más plata a los productores de hidrocarburos e iban a derivar ese dinero hacia la transición energética. Sí, pero hoy Biden está diciendo generemos por el tema de los precios. O sea, la transición energética ha quedado un poquito de lado, ¿no? Vos hablabas de CERAWeek. En Exacto. CERAWeek estuvo Jennifer Holmgren, que es la secretaria de Energía de Biden, y ella había sido completamente pro energías renovables
Y en CELAWIC pegó un viraje violento por las condiciones geopolíticas. Hoy tenés una urgencia. Le está pidiendo a Wall Street, le está pidiendo Claro. a los productores energéticos de Estados Unidos que empiecen a producir más petróleo. ¿Por qué? Porque también Biden toma la decisión de dejar de importar 700.000 barriles día de petróleo ruso, Claro. cuando los rusos producen 4.000 millones de barriles por día. Con lo cual, toda esa diferencial de energía tiene que venir de algún lado y obviamente lo mejor es que venga de la interna del país, propio país. en lugar de depender de otros países para Doméstico. ello. ¿Y algunos de esos recursos podrían recalar en vaca muerta? Por ejemplo, para hacer una apuesta, Sí. ¿es factible Sí. con la situación que existe en Argentina, legal, macroeconómica? ¿Es posible de todos Sí, modos? yo, como mencionaba antes Guillermo, yo fui presidente del IAPG de Houston hace 6 años. Y desde ese entonces hemos trabajado en pos de desarrollar vaca muerta, de ayudar a las condiciones para el desarrollo de vaca muerta. Uno de los vehículos que hablamos y se habló muchísimo es la ley de hidrocarburos, que todavía está hoy en un paso intermedio, muchas discusiones internas para poder realmente impulsar esa ley. Entonces yo creo que si Argentina logra, a través de un vehículo como esta ley, por ejemplo, sería un caso, hacer más fácil que compañías del exterior vengan a invertir en el país, y no solamente en el upstream, sino que también en el midstream Sí. e inclusive en el downstream, porque Argentina puede también perfectamente bien tener en Bahía Blanca una central para licuar gas Claro. y mandarle ese gas licuado hacia Hace otros falta países. 5.000 millones de dólares más o Bueno, menos. ¿no? Como Exactamente. siempre. A ver, Benny Cledis, te invito a que pases. Dale. Perdón, Guillermo, porque también nos gusta hablar acá de lo que va a pasar ya, a la vuelta de la esquina, el próximo invierno. Porque ante este conflicto inesperado nos preguntamos, ¿Argentina va a poder importar gas? ¿Qué Bueno. va a pasar con los subsidios? Claro, esa es la gran incógnita. A ver, yo creo que si hay algo que rige esta coyuntura es la incertidumbre. Y sí hay certeza de que los precios de la energía están subiendo mucho y en todo el mundo. El petróleo y el gas. Y por lo tanto, cuesta más llenar el tanque en países como Europa, Estados Unidos o de Europa, donde hay un link directo. Si el petróleo sube en el mercado internacional, sube también en el surtidor y en la misma proporción. Claro. Esa es una consecuencia inmediata e inevitable y ya está registrada. En Argentina, por su sistema de precios, eso está un poquito atenuado y disimulado. A ver, ¿por qué? Porque el Estado está subsidiando básicamente la producción de gas y también porque hay un precio regulado, controlado por un pacto de caballeros del petróleo y por lo tanto de las naftas. A ver, ¿hasta qué punto el Estado va a poder sostener este esquema de precios con subsidios en este contexto? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque este año se va a importar más gas del que se estuvo importando y a un precio que hoy no se puede calcular. Lo que sí se puede calcular que va a ser mucho más alto que el año pasado. Existen recursos fiscales, tiene el gobierno el dinero, tiene los dólares físicos para afrontar importaciones que podrían llegar. Nosotros estamos conjeturando en las placas este año a lo mejor a los 15 o 20 mil millones de dólares. No lo tiene. No lo tiene. Es un dato que en Argentina van a aumentar las importaciones en cantidad y en precio. ¿Cuál es el techo? Bueno, todavía no se sabe, a lo mejor Guillermo puede aportar alguna luz en ese sentido. Lo que es claro es que el gobierno tiene que ir desmantelando esos subsidios, así que seguro que el gas y también la electricidad nos va a resultar a todos más caro. ¿Cuánto más caro es una incógnita? ¿Cuál es el esfuerzo fiscal para contener esos precios? También es una incógnita. A ver, ¿se puede soportar esto, Guillermo, sin los subsidios? Miren, a ver, como todo en la economía es un sistema muy dinámico y del cual todo depende de todo al final del día. Hay un tema que justamente está pasando hoy en día, es la discusión sobre la seguridad alimenticia y la seguridad energética. Son dos, junto con la seguridad del agua, del acceso al agua, son 3 de los pilares de la civilización, digamos, Sí, claro. de nuestra vida. Y hoy en día lo que se está observando es que, por ejemplo, al subir los precios de la energía, también suben los precios, por ejemplo, de los fertilizantes. Al subir los precios de los fertilizantes, también aumenta el precio de los insumos para la gente que produce productos agrícolas, como la soja, que es el gran producto que nos da fondos. Con lo cual, la gran pregunta es, ¿Argentina va a tener un viento de cola con precios de soja que se eleven al punto que permitan también que el gobierno tenga una entrada que a su vez permita que pueda seguir con un sistema como el que está empleando hoy?
decir, una gran incógnita porque son... Los dólares del agro para bancar las importaciones energéticas, pero eso Exactamente. también tiene un límite. Exactamente. Eso también tiene un límite. Tiene un límite, pero es la gran pregunta que nos vamos a hacer. Pero sin embargo, estamos en un contexto inflacionario y ya no solamente de Argentina, sino que inflacionario mundial. Estados Unidos ya está sufriendo inflación por arriba del 7% anual. Vos venís de Estados Unidos, ¿no? Correcto. ¿Cómo ven ellos la inflación y que además les haya aumentado el combustible de la manera que les aumentó? Bueno, eso a Biden le jugó muy en contra en los últimos pocas semanas. Sí. Yo diría que con la reacción que está teniendo él sobre la guerra con Ucrania, está logrando políticamente dar vuelta a su imagen. Pero sin embargo, digamos, los republicanos están avanzando muy fuerte sobre esta situación y echándole la culpa a los demócratas por su búsqueda de esta transición energética y por no concentrarse en asegurarse de que la seguridad energética de Estados Unidos esté cumpliéndose. Se logró durante el 2014-15 estar muy cerca de la seguridad energética de Estados Unidos. Y luego hubo una serie de factores que fueron dándose en el mercado del petróleo, sobre todo con precios fluctuantes. La pandemia, lamentablemente, hizo gran mella también en las inversiones del sector, con lo cual hoy en día estamos viviendo, hasta te diría, una tormenta perfecta. Claro. Pandemia, precios de petróleo negativos, jamás visto en la historia del mundo. Y de repente ahora, bueno, post pandemia, un aumento de la demanda, porque la gente quiere volver a vivir, quiere volver a salir, a viajar, pero la energía cuesta y hay que producirla. Perdón, en el caso de Estados Unidos, está linkeado con lo que pasa con la sube de precio con los surtidores. Acá hay un divorcio todavía, un desacople, que no sé hasta cuánto se puede sostener, ¿no? Sí. A ver, vos dabas tu mirada de los Estados Unidos. Nosotros estamos lamentablemente acostumbrados. Acabamos de conocer la inflación, 4,7%. Ni hablar en los alimentos. Estamos casi en un 10 ya en el primer bimestre y se avisora que en el próximo mes de marzo vamos a estar arriba del 5%. Una barbaridad. Decíamos, estamos acostumbrados, lamentablemente sí, no lo podemos naturalizar, no así en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en Europa? Tenemos testimonio de cómo se está viviendo el aumento de combustibles allí. A ver. Hola, mi nombre es Tamar Teplitz, vivo en Francia, en Normandía, por acá en la estación de servicio intentando cargar. La semana pasada hubo bastante paranoia, las estaciones estaban bastante llenas. Mis jefes me dijeron aprovechá a llenar el tanque porque después no sabemos si vamos a encontrar o no, si va a haber. Tampoco sabemos qué va a pasar con los precios. La semana pasada aumentaron mucho, ahora bajaron un poco más. El gobierno anunció ya que va a hacer cierta devolución del llenado de tanques. Vamos a ver cómo sigue, pero bueno, se vive con un poco de incertidumbre todavía. En cuanto al gas, lo mismo, porque en muchas industrias salió en los diarios y salieron a anunciar aumentos de precios por este mismo tema. Así que bueno, estamos todos a la expectativa un poco de a ver cómo sigue todo esto. Otro dato es que el aumento, por ejemplo, hace 10 días que vine a cargar gasoil, estaba a 1,67 en esta estación y ahora está a 2,250. Es un montón de aumento, o sea, hablando en euros y sobre todo porque acá en general no varían mucho los precios. Otro dato que nos llamó muchísimo la atención es que en general el gasoil es bastante más barato que la nafta. Y de hecho por eso quedan muchos autos todavía gasoleros acá. Y es que ahora el gasoil está más caro que la nafta. Lo que sí está bueno es que uno puede mirar, hay una página del gobierno en la cual uno puede ver todas las estaciones de servicio con los distintos precios todos los días que hacen. En general son pequeñísimos ajustes diarios, pero bueno, ahora que aumenta todo un poco más, uno le presta más atención a esas pequeñas, no tan pequeñas diferencias. La mirada de una argentina que vive, en este caso, en Francia, que lo consuetudinario para ellos es no fijarse en la lista de precios, porque siempre son los mismos, casi los mismos. Pero están viviendo ahora situaciones que se viven mucho en Argentina, iba a decir en Latinoamérica no. En Argentina, colas para cargar nafta, pero, por ejemplo. Perdón, ¿no? Sí. Y una cosa, subrayo algo muy interesante del testimonio, que son los valores. Claro. Que pasó en días entiendo que es el litro, de 1,67 € a 2,25. Barbaridad. Proporcionalmente es un salto impresionante. Creo que acá eso sería indigerible, básicamente por lo que vos explicabas, que es el impacto que tiene el precio de los combustibles en todo el resto de los precios de la economía. Hay otro punto interesante, que es que varios países de Europa, sobre todo del norte, están pensando en bajar los impuestos que se cobran con las naftas.
para poder evitarle el golpe Claro, al para bolsillo sopesar, de la claro, gente común. el bolsillo. Exacto. Ahora, ¿qué pasa si, y ahora volvemos al tema de la política, ¿no? Y de la guerra, si Putin sigue avanzando sobre esta cuestión y sigue acentuando y sigue amenazando a estos países europeos? No te digo que se va a ver, no da la sensación de que esto va a ser incontenible, en algún momento esto va a tener que terminar, pero hay una posibilidad, según el mismo Putin, de no ceder. Putin es un estratega, o sea, él ha practicado judo toda su vida y yo creo que lleva lo que él ha aprendido en eso a la geopolítica. Él ha elegido muy inteligentemente los lugares donde poder apretar a sus enemigos, o a los que él ve como sus enemigos. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede Rusia aguantar más tiempo la situación que está llevando adelante? Sin que esto se convierta en un boomerang y vuelva a Rusia, lo que vos decías, a la Rusia de 1917 posarista. Hay algo, yo tuve la suerte de ir al Mundial de Rusia y la primera vez en Rusia y conocer a la gente allí. Algo que yo pude observar en ellos lo llaman el poder de las matrioshkas o el poder de las mamás. Es decir, las revoluciones en Rusia muchas veces arrancaron con las familias, que sentían que sus hijos no tenían oportunidad de tener un futuro. Entonces, la gran pregunta que yo veo hoy en día, y sobre todo se ven con los medios de comunicación actuando de forma muy interesantemente y haciendo una gran diferencia, ¿es realmente posible que los medios en Rusia estén controlados de la forma que se están controlando y que la gente no llegue a ver la realidad? Yo no lo creo. Yo creo que la gente la va a ver. Yo creo que va a haber algo que va a cambiar también internamente en Rusia. Bueno, esa es la esperanza que uno tiene. De abajo hacia arriba, digo, no en vano, la exhortación de Zelensky, que está ganando la guerra mediática por lo menos, fue a las madres de los soldados, para que le digan que no vayan a la guerra. Esto que vos decís es muy importante para subrayar, porque es verdad. Si no podés ir arriba, que atención, porque todos los oligarcas rusos hoy ven que sus economías están cayéndose a pique. Uno habla de que puede haber una sonada interna, no lo sabemos, pero la exhortación de Zelensky ha sido al pueblo ruso, que sabe que seguramente muchos no están de acuerdo con esto. Apelando a tu brevedad, cerralo. Perdón, una sola cuestión. Yo creo que, insisto en que también hay que poner el foco en la otra instancia, que es en la batalla, en el ámbito de los negocios y en saber que siempre, en todo conflicto bélico, la información que se difunde es sesgada. Sí, sin duda. Parcial. Así es. Gracias, Cledis. Muchas gracias, Guillermo Gitter, por haber estado con nosotros. Gracias. Y fundamentalmente, gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Queremos agradecerle a ID Makeup. Podés encontrar sus productos en idmakeup.com. Para nosotros es muy importante seguir comunicados durante toda la semana. Si esto les gustó, estaremos nuevamente el próximo domingo aquí por A24 en Energía Latam. Chau.